El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En esta ocasión vamos a ver el tema correspondiente a las fórmulas de derivación. En videos anteriores hemos utilizado esta expresión para obtener la derivada de una determinada función. Hemos visto, por ejemplo, que a partir de una función f de x, 3x cúbica menos 2x cuadrada más x más 1, y empleando la fórmula ya mencionada, podemos obtener la derivada de la función. Dentro del proceso de la obtención de la derivada, se tiene que evaluar la función en x más h y calcular el límite correspondiente. Es decir, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3, y en vez de esta x, escribo x más h. La elevo al cubo, menos 2 por el 2 que tenemos acá, y en vez de esta x vuelvo a escribir x más h, más, y por esta x voy a escribir otra vez x más h, más 1, y el resto de la expresión sobre h. Lo que quiero comentar en este momento es que en esta parte de la expresión tenemos que desarrollar un binomio al cubo, y en esta otra parte tenemos que desarrollar un binomio al cuadrado. Hasta ahorita no hemos tenido ningún inconveniente en desarrollar binomios a esas potencias. Pero ¿qué podríamos decir si en un momento dado nuestra función fuera f de x igual a 3 por x elevada a la décima potencia menos 2x elevada a la novena potencia, y así sucesivamente? A donde quiero llegar es a que entendamos que por esta x elevada a la décima potencia tendríamos que desarrollar un binomio x más h elevada a la décima potencia, y eso ya no se ve tan sencillo. Claro, podríamos utilizar la fórmula del binomio de Newton o el triángulo de Pascal para poder desarrollar un binomio de tal magnitud. Sin embargo, aún así, ese problema se ve un poco complicado. La fórmula general para derivar, como vamos a ver a continuación, nos conduce a expresiones que simplifican estos procesos, de tal manera que ya no sea necesario desarrollar una expresión de esta naturaleza, sino que por intuición podamos establecer cuál es el resultado de una derivada que involucre potencias grandes. Entonces, preparémonos para tratar de entender de dónde proviene lo que nosotros llamamos fórmulas de derivación. Todas estas fórmulas surgen de la fórmula general para derivar. Lo que vamos a hacer a continuación para tener una idea de dónde surgen las fórmulas de derivación es lo siguiente. Vamos a considerar las siguientes funciones: f de x que sea igual a x, una segunda función que sea f de x igual a x cuadrada, una tercera función que sea f de x igual a x cúbica, y una cuarta función que sea f de x igual a x cuarta. Como podemos observar, estas funciones tienen una tendencia, la cual consiste en ir incrementando su exponente. Sabemos que en la primera expresión el exponente que no se ve es 1. Entonces, si nosotros hacemos esto de manera sucesiva, tendríamos una expresión x elevada a la n, donde n va a ir tomando los distintos valores de los números naturales. Bien, enseguida vamos a aplicar la fórmula general para derivar y vamos a derivar cada una de estas expresiones. Y nos vamos a dar cuenta de que ocurre algo que nosotros podemos intuir o predecir en expresiones de este tipo. Entonces, sea la función f de x igual a x, su derivada, empleando la fórmula general para derivar, va a ser el límite
cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. La función evaluada en x más h quedaría como x más h menos la función original, que es x todo sobre h. Si efectuamos nosotros las operaciones correspondientes, esto quedaría como el límite cuando h tiende a 0, quitamos paréntesis y nos queda x más h menos x sobre h. Anulamos esta x con esta x negativa y lo que nos queda va a ser el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. La simplificación de esta expresión es 1. Entonces esto nos va a quedar como el límite cuando h tiende a 0 de 1. ¿Y cuál es el resultado de este límite? Pues el límite de 1 cuando h tiende a 0 es 1. Entonces podemos empezar a construir una tabla como estas. En una columna vamos a poner las funciones y en otra columna vamos a poner su derivada. Para el caso de la primera, la función fue x y su derivada fue 1. Vamos a ver ahora lo que ocurre cuando es x al cuadrado. Entonces vamos a hallar la derivada para la función x al cuadrado. Tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, que sería x más h al cuadrado, menos la función original, que sería x al cuadrado, sobre h. Si efectuamos las operaciones indicadas, tendríamos que desarrollar este binomio y nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 del cuadrado de x más el doble producto de x con h más h al cuadrado, que es el binomio desarrollado, menos x al cuadrado sobre h. Simplificamos la expresión, se anula esta x cuadrada por esta x cuadrada negativa y nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado sobre h. Y como lo has de estar imaginando, aquí vamos a factorizar. Entonces la expresión factorizada nos quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de h por 2x más h, todo sobre h. Simplificamos la expresión y nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Es importante poner los paréntesis. Podemos evaluar ya el límite. La evaluación del límite consiste en sustituir la h por el 0 y nos va a quedar como 2x más 0. El resultado final de esto sería 2x. Entonces ya tenemos la derivada de la función x al cuadrado. Escribimos este resultado en la tabla. Entonces cuando la función es x al cuadrado, la derivada es 2x. Hasta este momento no podemos apreciar una tendencia que se pueda predecir, pero vamos a continuar con las otras funciones. Veamos a continuación la función f de x igual a x cúbica. Entonces tenemos que calcular la derivada de esa función. Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. Quedaría entonces x más h al cubo, menos la función original, que es x cúbica, sobre h. En esta parte tendríamos que desarrollar este binomio al cubo, y nos quedaría como el límite cuando h tiende a 0 del cubo de la primera cantidad, que sería x cúbica, más el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda. Ya tenemos ahí el cubo desarrollado, menos la función original, sobre h. Vamos a simplificar la expresión, se anula esta con esta, y nos quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado, h, más 3xh cuadrada, más h cúbica, sobre h. Si factorizamos la expresión, nos quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 3x al cuadrado, más 3xh, más h cuadrada, todo sobre h. Anulamos esta h con esta h, y nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada más 3xh más h al cuadrado. Este límite ya se puede evaluar. Si evaluamos el límite, nos quedaría como 3x al cuadrado más 3x por 0 más 0 al cuadrado. El resultado de todo esto sería 3x al cuadrado. Entonces 3x al cuadrado sería la derivada de x cúbica. Trasladamos este resultado a la tabla. Cuando la función es x cúbica, su derivada es
3x al cuadrado. Por último, vamos a obtener la derivada cuando la función es x cuarta. Entonces la derivada de la función va a ser la función evaluada en x cuarta con su correspondiente límite cuando h tiende a 0. Entonces sería x más h elevado a la cuarta potencia, menos la función original que es x cuarta, sobre h. En esta parte tenemos que desarrollar un binomio a la cuarta potencia, el cual nos quedaría de la siguiente manera. Lo que tenemos en esta parte es el binomio elevado a la cuarta potencia. Esto se puede hacer, como dijimos anteriormente, con el triángulo de Pascal o con el binomio de Newton. Entonces, todo esto menos la función original que es x cuarta sobre h. Si quitamos paréntesis y simplificamos, tendríamos que esto se anularía con esto. Y nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 4x cúbica h más 6x cuadrada h cuadrada más 4xh cúbica más h cuarta, todo sobre h. Si factorizamos, nos quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 4x cúbica más 6x cuadrada h más 4xh cuadrada más h cúbica, todo sobre h. Si simplificamos la h del numerador con la del denominador, entonces nos quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de 4x cúbica más 6x cuadrada h más 4xh cuadrada más h cúbica. Este límite ya se puede calcular y nos quedaría como 4x cúbica más 6x cuadrada por 0 más 4x por 0 más 0 al cubo, aquí es al cuadrado. Entonces se anula esto, esto y esto. Y el resultado de esta expresión sería 4x cúbica. Entonces este es el resultado de la derivada de x cuarta. Si escribimos esto en la tablita, tendríamos que la función es x cuarta y su derivada es 4x cúbica. Entonces ahora pasemos al análisis de la tabla. Recordamos que si la función es x, su derivada es 1. Si la función es x al cuadrado, su derivada es 2x. Si la función es x cúbica, su derivada es 3x cuadrada. Si la función es x cuarta, su derivada es 4x cúbica. Viene entonces aquí la pregunta importante. ¿Cuál será la derivada de x quinta sin necesidad de hacer todo el procedimiento? Como te lo has de imaginar, la derivada de x quinta es 5x cuarta. Se te deja como actividad adicional desarrollar la derivada de x quinta utilizando la fórmula general y vas a poder comprobar que en realidad la derivada de x quinta va a ser 5x cuarta. Ahora es aquí donde nosotros vamos a poder establecer de manera intuitiva lo que va a ocurrir con funciones de mayor grado y sus derivadas correspondientes. Entonces, si la función es x quinta y su derivada es 5x cuarta, ¿cuál será la derivada de la función x sexta? Pues su derivada va a ser 6x quinta. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Podemos darnos cuenta que la relación que existe entre la función y su derivada es la siguiente. A partir de la función, el exponente pasa como coeficiente. Por esa razón, acá tenemos el 3. Y al exponente se le disminuye en 1. Por eso aquí tenemos el 2. Entonces, el exponente pasa como coeficiente y al mismo exponente se le resta 1. Por esa razón, este 4 en esta parte está como coeficiente y en el exponente de la derivada está disminuido en 1. Y eso ocurre de manera sucesiva con todas las funciones que tengan una forma como esta. El siguiente paso es cómo generalizamos la representación de estas expresiones. Si la primera función es x y luego la segunda es x al cuadrado y luego la tercera es x cúbica y luego x cuarta, x quinta y x sexta, de manera general esto se expresa como x elevada a la n. Y si sus correspondientes derivadas son 1, 2x, 3x al cuadrado, 4x cúbica, 5x cuarta y 6x quinta, ¿cómo expresamos la derivada de la función en forma general?
Pues la respuesta es n que multiplica a x elevada a la n menos 1. Entonces podemos decir de manera generalizada lo siguiente. Si la función es igual a x a la n, su derivada va a ser n por x a la n menos 1. Cabe hacer la aclaración que esta expresión va a ser única y exclusivamente para funciones que tengan este formato. Entonces, esto que hemos hecho hasta el momento nos va a determinar la idea de cómo surgen las demás fórmulas para derivar, sin necesidad de usar la fórmula general, sino que de manera intuitiva podemos hallar la derivada de ciertas funciones. Para ello nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como fórmulas de derivación. En esta hoja tenemos numeradas las distintas fórmulas de derivación. Antes de revisar de manera detallada y detenida el contenido de esta hoja, vamos a hacer la siguiente aclaración. Esto que tenemos en esta parte lo vamos a expresar de otra forma. Decimos la derivada con respecto de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Es esta entonces la nueva nomenclatura en donde vamos a utilizar este operador. Cabe hacer la aclaración que esta x a la n puede ir junto a la d, es decir, escribirse de esta manera: la derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1. Normalmente el modelo que vamos a utilizar pues es poner la x a la n a un lado. Bien, entonces tenemos esto que se lee, la derivada con respecto de x, y en esta parte tenemos la función, y en esta parte cómo debemos escribir la derivada de dicha función. Entonces, si nosotros utilizamos la nueva nomenclatura, para los elementos que están en la tabla podemos escribir lo siguiente: la derivada con respecto de x por esta x es igual a 1 por este 1. Para este caso, podemos decir que la derivada con respecto de x al cuadrado es igual a 2x. Para el siguiente caso, se escribiría la derivada con respecto de x cúbica es igual a 3x al cuadrado. Para x cuarta, sería la derivada con respecto de x cuarta es igual a 4x cúbica, y así sucesivamente. Entonces, para que tengamos una idea de cómo vamos a utilizar la información que viene en esta hoja, vamos a mencionar únicamente lo que consideramos como la fórmula número 1, que lleva por título derivada de una constante, y la fórmula número 2, que dice derivada de una variable con respecto a sí misma. Esta expresión la podemos leer como la derivada con respecto de x de c representa la constante, es igual a 0, y la derivada con respecto de x es igual a 1, como ya lo vimos anteriormente. Vamos a demostrar que la derivada con respecto de x de una constante es igual a 0, siguiendo el mismo método que describimos con estas funciones. Entonces, sea f de x igual a una constante cualquiera, por ejemplo 1, vamos a obtener la derivada de esa función empleando la fórmula general, y sería el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. Como la función no tiene la variable x, no vamos a tener que sustituir ninguna x por x más h. Simplemente escribimos 1 menos la función original, que es 1, todo sobre h. Si simplificamos la expresión, se anula este con este, y nos queda el límite cuando h tiende a 0, de 0 arriba y h abajo. ¿Cuál es el resultado de la operación 0 sobre h?
Pues el resultado de 0 sobre h es 0. Esto quedaría entonces como el límite cuando h tiende a 0 de 0. Y el límite cuando h tiende a 0 de 0, pues es igual a 0. Entonces aquí podemos iniciar la construcción de una nueva tabla. Aquí va a estar la función f de x y aquí va a estar su derivada, f' de x. Entonces, cuando la función es 1, su derivada es 0. Ahora, ¿y qué pasa si la función es 2? Pues la derivada de la función va a estar dada por el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, que quedaría solamente como 2, menos la función original, que sería 2 sobre h. Simplificamos esta expresión y nos va a quedar como el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. 0 sobre h es 0. Entonces nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 0. Y el resultado de eso es 0. Entonces, cuando la función vale 2, su derivada va a ser 0. Por último, si la función es 3, su derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, que sería 3 menos la función original sobre h. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. ¿Por qué? Porque se anula este 3 con este 3. Y esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 0. Y el resultado de eso es 0. Entonces, cuando la función es 3, su derivada es 0. ¿Cómo se generaliza entonces la función? Pues decimos que la función se puede generalizar como una constante cualquiera y para eso usamos la letra C. Y la derivada de cualquier constante pues va a ser 0. Entonces, una manera de expresar esto es: si la función es constante, su derivada va a ser 0. En las fórmulas esto aparece de la manera siguiente: la derivada con respecto de x de una constante va a ser igual a 0. Bien, a manera de resumen y de conclusión, podemos decir lo siguiente. Tenemos ya tres fórmulas. Esta que dice que la derivada con respecto de x de una constante es 0. La otra, que la derivada con respecto de x es igual a 1. Y la otra, que fue la primera que encontramos, es que la derivada con respecto de x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. Vamos a combinar esas tres expresiones en una sola. Sea entonces la función f de x igual a x cúbica más x más 1. Entonces se nos pide calcular la derivada de esta función. Hasta ahorita lo que hemos hecho es usar la fórmula general para derivar, pero ahora lo vamos a hacer sin el uso de esa fórmula, sino que lo vamos a hacer de manera informal y de manera intuitiva. Por lo que ya vimos anteriormente, la derivada de x cúbica aplicando esta fórmula nos da como resultado 3x al cuadrado. La derivada de esta expresión aplicando esta fórmula nos da como resultado 1. Y la derivada de este valor aplicando esta fórmula nos da como resultado 0. Entonces la derivada de x es igual a 3x cuadrada más 1. Lo hicimos sin necesidad de usar la fórmula general. Ahora, si me dan una función f de x igual a x décima menos x novena menos x octava más x séptima y me piden hallar su derivada, para hallar la derivada de esta función sin usar la fórmula general, emplearíamos esta fórmula y lo haríamos término por término. Entonces la derivada de x décima sería 10x novena. Recuerden que el exponente pasa como coeficiente y que al exponente se le resta 1. Entonces para el segundo término, el 9 va a pasar como coeficiente y al 9 le restamos 1 y nos queda 8. Para el siguiente, el 8 pasa como coeficiente y al 8 le restamos 1 y nos queda 7. Para el último término, el 7 pasa como coeficiente y al 7 le restamos 1 en el exponente y nos va a quedar 6. Entonces hemos obtenido la derivada de la función sin el uso de la fórmula general.
pero es muy importante que ustedes recuerden que todo esto provino de la fórmula general. Entonces no pierdan de vista la importancia de dicha fórmula. Para concluir, vamos a establecer una variante de esta fórmula a través del siguiente ejemplo. Si la función fuera la variable a un cierto exponente, por ejemplo x sexta, pero estuviera esta expresión multiplicada por un número cualquiera, vamos a suponer por un menos 3, entonces lo que vamos a hacer acá es que para obtener la derivada de esa función, el exponente se multiplica por el coeficiente. Entonces, haciendo esa operación, tendríamos que 6 por menos 3 me daría menos 18. Y al exponente le restamos 1, quedaría x elevada a la quinta potencia. La variante aquí es entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un número multiplicando a la variable que está elevada a un cierto exponente? Y la respuesta es que se multiplica el exponente por el coeficiente. Entonces, de manera general, podemos agregar una variante de esta expresión, que sería la derivada con respecto de x de una constante multiplicando a x a la n, va a ser igual a n multiplicando a la constante por x elevada a la n menos 1. Bueno, hasta aquí concluimos este video en el cual tratamos de dar a entender de dónde provienen las fórmulas de derivación que vamos a analizar de manera posterior en otro video.